vamos a empezar con nuestra segunda sesión del modo gráfico. Para los que no estuvisteis en la primera sesión, van a ser cosas distintas, aunque sí que voy a hacer un resumencillo, por lo menos de las teclas iniciales, para que estemos todos más o menos, empecemos todos desde el mismo punto de partida. Como bien sabéis, en este modo de la calculadora podemos representar gráficos a través de funciones y además se pueden estudiar todas las características de las mismas y podemos calcular integrales definidas y áreas de funciones. Esa parte es la que hicimos en la primera sesión del modo gráfico. Lo que os decía, voy a hacer un breve resumen para explicar para qué vale cada tecla de las iniciales. Después veremos las opciones del menú. Además, también representaremos funciones en valor absoluto, funciones a trozos, haremos traslaciones de funciones, veremos la composición de funciones y terminaremos con la opción Dual Screen. Y como bien estaba diciendo Eloy, pues vamos a ver cómo representamos tangentes con el modo gráfico. Si empezamos, nos vamos a ir a nuestro menú 5, que es el modo gráfico. Ya estamos aquí. Y vamos a hacer un repasillo de para qué nos valen todas estas teclas. La primera, que es F1, es Select. Aquí nosotros directamente vamos a escribir nuestra función. Si el igual que aparece aquí está sombreado, eso significa que ya podemos, si le damos a la tecla de dibujar, podemos dibujarla. Y si no está sombreado, la podemos tener escrita para cuando nosotros la necesitemos. F2, que nos sirve para borrar. Si le damos a F3, vemos que vamos a tener distintas opciones. Esta primera opción, F1, que van a ser para funciones del tipo igual a lo que sea. F2, que son funciones en coordenadas polares. F3, que van a ser ecuaciones paramétricas. F4, que van a ser rectas verticales del tipo X igual a A. En F5, ¿veis? Tenemos todas las inecuaciones. Y F6, que significa que tenemos más opciones. Bueno, si avanzamos un poquito, vamos a ver qué podemos hacer pulsando F4. También tenemos distintas opciones. Si ahora pulsáramos F1, lo que hace es que nos cambia el estilo de la gráfica. Podemos hacerla más finita, más gordita, con puntos, etc. F2, que nos sirve para almacenar nosotros en la memoria. Y F3, que son funciones que ya están integradas en la propia calculadora. Salimos y nos vamos a F5. En esta tecla, Modify, sirve para trabajar modificando las funciones. Y F6, que es nuestra tecla estrella en este menú, que es la que nos vale para dibujar. Bueno, una vez que hemos visto, hemos repasado un poquito cómo eran cada una, para qué valían cada una de esas teclas, vamos a empezar con las opciones de menú. Para ello, vamos a empezar representando la función, pues la voy a escribir aquí, a ver si puede ser. Bueno, y igual a x cuadrado, a ver un momento que se me ha ido, perdón, aquí está. X cuadrado menos 5x más 6. Le damos a este y como veis, como os decía, el igual está sombreado, con lo cual significa que ya podemos dibujarla. Ya la tenemos dibujada. Vamos a ver qué pasa si damos así F1. Aquí estamos en F1 y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos con el display, ¿veis? Podemos ir viendo las coordenadas de todos los puntos de la función, tanto la componente X como la componente Y. Otra manera dentro de esta opción es que nosotros podemos meter directamente el valor que queramos
que queramos de X y nos saldrá automáticamente el valor de la componente Y. Por ejemplo, vamos a decir que queremos saber cuánto vale la Y si la X vale 6. Pulsamos 6, exe, y veis, nos sale automáticamente que la Y vale 12. Si ahora en vez de ir a F1 hacemos Shift F2, tenemos zoom, vamos a dibujarla, Shift F2, tenemos zoom y tenemos distintos tipos de zoom. En caja, automático, ¿vale? Cada uno como nos interese en este momento. Si ahora vamos a Shift F3, para mí es la tecla fundamental, sobre todo de cara a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra ventana de visualización. Esta ventana nos vale para cambiar tanto el dominio como el recorrido de la función. Entonces, es importante explicarle a nuestros alumnos que cuando están representando una función y necesitan un valor determinado, máximos, mínimos, lo que sea en ese momento, y la calculadora les dé error o les dé que ponga exit, depende de a veces que sale una cosa u otra, eso significa que su ventana de visualización es muy pequeña, es decir, que el valor que están buscando no está dentro de su dominio o de su recorrido. Por ejemplo, si nosotros lo cambiamos, podemos decir que el valor mínimo de la X sea menos 20, por ejemplo, que el valor máximo sea 10, y podemos hacer lo mismo, que el valor mínimo de Y sea menos 15, por ejemplo, y que el valor máximo de la Y sea 10. Y cuando la dibujamos, ¿lo veis? Pues ya tenemos hemos cambiado el dominio y el recorrido a lo que a nosotros nos interesa. Vamos a seguir avanzando un poquito. Si ahora hacemos Shift F4, vamos a ver todas las posibilidades que nos da esta función. Si pulsamos ahora F1, con la tecla CLS, lo que hace es que nos borra todo lo que está en la pantalla, dejando nuestra función original. Ahora, cuando tengamos cositas escritas, lo probamos. Si en cambio le damos a F2, si pulsamos, nos va a dibujar todas las rectas tangentes que nosotros queramos en el punto que marquemos. Vamos a pulsarlo y veis la tangente en menos 5. ¿Veis cómo van cambiando las tangentes? Nos da la recta tangente en todos los puntos que nosotros queramos. Podemos mover el cursor tal cual o, al igual que antes, podemos decir, bueno, no, es que yo quiero saber cómo es la tangente en el 3, por ejemplo. Pues pulsamos el 3 y tendríamos la recta tangente. Además, podemos dejarlas dibujadas. Si yo quiero mantener representada esta recta tangente, solo tengo que pulsar exe y ya se queda representada. ¿Veis? Y ahora podemos tener otra y también la dejo porque me interesa para algo y así todas las que queramos. Es decir, para dibujarlas, mantenerlas dibujadas, cuando la tengamos pulsamos exe. Bueno, vamos a probar. Si queremos ahora, la calculadora nos permite, además de tener la representación de la recta tangente, también nos permite saber cuál es la expresión algebraica de esa recta tangente. Pero para eso tenemos que configurar la calculadora. Vamos a hacer primero, vamos a borrar un poquito para que esté más limpio y vamos a poner, nos vamos otra vez y ponemos, por ejemplo, la recta tangente en el 0. Y ahora nosotros queremos saber cuál es la expresión algebraica de esa recta tangente. Para configurar la calculadora, vamos a ir a Shift Menú. Y una vez que estamos en Shift Menú, entonces vamos a ir bajando hasta aquí, derivar, ¿vale? Y una vez que la tengamos, tenemos que darle a F1 para ponerla en ON, para activarla. Y nos vamos a exe y volvemos a dibujar. Volvemos a dibujar, dibujamos nuestra tangente en el 0 que habíamos dicho y le damos doble exe.
y veis, aquí nos aparece nuestra expresión algebraica de la recta tangente. Vamos a ver más cosas que podemos hacer en el modo gráfico. Salimos de aquí y nos vamos otra vez a SID F4. Bueno, vamos a dibujar primero, perdón. SID F4. Vamos a limpiar para que se quede sola nuestra curva. Ya está limpio. Volvemos a darle y podemos hacer el mismo proceso que con la recta tangente, pero para calcular la recta normal. Con lo cual, si pulsamos F3, tendríamos, vamos a poner el 0 para que se vea, ¿veis? Tenemos la recta normal a la función en x igual a 0. Y podríamos repetir el mismo proceso que con la recta tangente para calcular la expresión algebraica. Por último, dentro de SID F4, también podemos calcular la función inversa de nuestra gráfica. Si pulsamos, ¿veis? Se representa la inversa. Total, que esto yo creo que es como súper útil para nosotros y para nuestros alumnos. Bueno, vamos a volver a nuestra función original. Ya lo tenemos todo borrado. Vamos a ver qué pasaba si damos a F5. Esto ya lo vimos en la primera sesión, pero también vamos a hacer un resumen rapidito porque con SID F5 lo que vamos a tener es, nos va a dar las soluciones de un montón de cosas que nuestros alumnos necesitan. Si pulsamos F1, tendremos las raíces de la función. F2 nos dará los máximos. En F3 obtendremos los mínimos de la función. Con F4 lo que vamos a ver es los puntos de intersección con el eje Y. Y si tenemos más de una función representada, al pulsar F5 tendremos la intersección de dichos puntos, que además os recuerdo que también nos vale para calcular sistemas de ecuaciones. F6, siempre que tengamos el triangulito, acordaros que es que tenemos más opciones. Si pulsamos F6, bueno, pues vamos a poder calcular el valor de la Y, el valor de la X, de un determinado número que queramos, y también nos indica con F3, lo que podemos hacer es todo el cálculo de integrales definidas ideales. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, nos vamos a ir para atrás y vamos a cambiar de función. Así que vamos a borrar para no liarnos. Y vamos a aprender a representar una función en valor absoluto. Vamos a representar, por ejemplo, a ver si puedo, y igual al valor absoluto de x cubo menos 1. Uy, no me pinta el... Bueno, no me pinta el este. El valor absoluto de x cubo menos 1. Para poner valor absoluto, vamos a darle a pulsar la tecla de opciones, esta. Además, vamos a ir a F5, que son números, y después vamos a ir a F1, ¿veis? Valor absoluto. Y ahí ya podemos representar nuestra función. Escribimos x al cubo menos 1. Damos a Exe y la dibujamos. Y veis, tenemos representada la función valor absoluto de x cubo menos 1. Más tipos de funciones que podemos representar. Podemos representar también funciones a trozos. ¿Vale? Entonces, vamos a borrar esta. Voy a probar a ver si cerrando la pizarra y volviéndola a abrir me hace más caso. Un clásico. Vamos a ver. Apagar y volver a encender. A probar, total. Bueno, pues parece que sí. Vamos a representar... No me hace mucho caso. Bueno, os lo voy diciendo, ¿vale? A ver. No me hace mucho caso. Bueno, vamos a representar una función a trozos. La primera parte de la función va a ser x cuadrado menos 4. Así que vamos a poner el primer trozo, x cuadrado menos 4. Y esto lo vamos a hacer para los valores que sean menores
o iguales al 1. Menores o iguales al 1, ¿vale? Bueno, este trozo, para valores menores o iguales a 1, lo primero que tenemos es que indicar, marcamos la coma. Y ahora vamos a ver cómo marcamos ese intervalo. Si veis con la tecla más y menos, arriba, en amarillo, que siempre cuando queremos algo en amarillo es con la tecla Shift, en amarillo tenemos los corchetes. Así que vamos a pulsar Shift más para tener el primer corchete. Al ser valores menores que el 1, claro, sería del menos infinito al 1, pero con la calculadora nosotros no podemos escribir ni el menos infinito ni el más infinito. Entonces tenemos dos opciones. Vamos a hacer en este trozo una de ellas y en el otro trozo la otra. Y así podéis utilizar indistintamente el que más os guste. Como es del menos infinito al 1, pues podemos decir, bueno, pues yo pongo un valor pequeñito, por ejemplo el 1000, ponemos el menos 1000, coma y el 1. Y cerramos nuestro corchete. Y le damos a X. Ahora vamos a representar el otro trozo de la función, que va a ser la función 2x. Así que escribimos 2x, otra vez la coma, que no se nos olvide, que a mí es que siempre se me olvida, la coma, y ahora vamos a poner nuestro intervalo. Este intervalo va a ser del 1 al infinito. Nos pasa lo mismo con el infinito, que no podemos escribirlo con la calculadora. El 1 lo tenemos claro, le damos a la coma, y entonces, en vez de poner el número 1000 o el número 100, un número grande, podemos dejarlo vacío directamente y la calculadora ya entiende que es hasta el infinito. Así que podemos hacerlo de las dos maneras, o bien marcando un número o bien dejándolo vacío. Le damos a X y las dibujamos. Y ya estaría nuestra función a trozos representada. Más cosas que podemos hacer en este módulo. Podemos representar una función y su derivada al mismo tiempo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a borrar esto y así no nos hacemos un lío y empezamos con funciones nuevas. Vamos a representar la función y igual a 2 entre x más 3. Esa es nuestra función. Y ahora queremos representar su derivada. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle a la tecla opciones, después a F2, que son cálculos, y después a F1, ¿veis? Que es la derivada de la función respecto de x. Y aquí, ¿qué función queremos derivar? Queremos derivar nuestra función I1, con lo cual marcamos I1. Como queremos toda la función derivada, no tenemos que indicar aquí ningún valor concreto de la x, porque entonces sería la derivada de la función en ese punto. Queremos toda la derivada completa, con lo cual, una vez que hemos marcado el nombre de la función, le damos a x. ¿Veis? Está marcado en todos los puntos. Y ya al dibujarlo, tenemos nuestra función y la derivada de la función. Si avanzamos otro poquito, volvemos a borrar. Vamos a volver a borrar. Y vamos a trasladar funciones. Primero vamos a representar una función, por ejemplo, la función x cubo más 1. Esta es la función sobre la que vamos a querer hacer transformaciones. Vamos a querer hacer, para empezar, por ejemplo, una traslación vertical hacia arriba. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es desplazar nuestra función 4 unidades en el eje vertical hacia arriba. De esta manera, en nuestra función I sub 2 vamos a poner que queremos que la función I sub 1, nuestra función original, la desplazamos 4 unidades hacia arriba. Si lo dibujamos, ¿veis? Tenemos nuestra función original y la función desplazada 4 unidades hacia arriba.
que en vez de desplazarla 4 unidades hacia arriba, lo queremos hacer 4 unidades hacia abajo. Bueno, pues es simplemente repetir el proceso, pero ahora marcamos la función y como queremos 4 unidades hacia abajo, le restamos 4. Y como tengo los tres iguales sombreados, es porque nos va a pintar las 3 funciones. Así tenemos, la azul es la original, la roja la que hemos trasladado 4 unidades hacia arriba y la verde la que hemos trasladado verticalmente 4 unidades hacia abajo. Además de trasladar verticalmente, también podemos trasladar horizontalmente a la derecha y a la izquierda. Así que vamos a aprender también. Esta la borro y esta la borro. Acordaros que también las podéis dejar sin que esté sombreado el igual, por si luego las tenéis que volver a utilizar. Vale, ahora vamos a trasladarla. Entonces, horizontalmente a la derecha, 4 unidades en el eje horizontal. De esta manera, vamos a decir que I sub 2 es I sub 1, pero ahora como la tenemos que trasladar en el eje horizontal, abrimos un paréntesis y marcamos X menos 4. Le damos a X y dibujamos, ¿veis? Y se nos ha trasladado 4 unidades en el eje horizontal. Y de la misma manera la puedo trasladar a la izquierda, pero en vez de restando, sumando. Así que tendría mi función original, abro paréntesis, X más 4. Cierro, le damos a X y al igual que antes, veis que tenemos nuestra función original y luego trasladada a la derecha y trasladada a la izquierda. Vamos a ver otra cosa más. Vamos con la composición de funciones. Vamos con la composición, borramos todo. Vamos a escribir la función f que sea 2, o la primera función, I sub 1, 2, entre paréntesis, x más 3. Esta ya la hemos usado esta tarde unas cuantas veces. Y la segunda, que va a ser x cuadrado más 1. Y nosotros queremos hacer la composición. Queremos hacer f de g de x. Entonces, ¿qué es lo que queremos? En I sub 1 hemos puesto la f, en I sub 2 hemos puesto g, y ahora en I sub 3, ¿qué tendremos que hacer? Vamos a decir que nosotros queremos componer f, que sería nuestra I sub 1, ¿de quién? Paréntesis de I sub 2. Cerramos el paréntesis, le damos a X y dibujamos. Y entonces tenemos nuestras dos funciones y la composición de ambas. Lo que pasa es que la calculadora tiene una limitación en la composición de funciones. La limitación es que solo nos da la gráfica, la representación. No nos da la expresión algebraica de ninguna de las maneras. Pero bueno, nos podemos hacer una idea. Luego ya, a partir de la gráfica, sería un buen trabajo con nuestros alumnos el poder, bueno, pues a partir de una gráfica que calculas en la función. Bueno, y lo último que vamos a ver, vamos a borrar todo. A ver, vamos a borrar. Vamos a finalizar con la opción Dual Screen. Con esta opción vamos a poder ver una gráfica y su tabla de valores o visualizar la gráfica de dos funciones con su tabla de valores. Para eso lo que vamos a hacer es, lo primero es que tenemos que configurar la calculadora. Para configurar la calculadora nos vamos a ir así, menú. Entonces, vamos bajando, ¿veis? Estamos en esta opción. Entonces, podemos tener, si le damos a F1, va a ser la opción de dos gráficos y la tabla de valores.
y a F2 cuando tenemos una gráfica y una tabla de valores. Vamos a hacer este ejemplo porque el otro se hace exactamente igual. Entonces, este es el que más podemos utilizar en nuestras clases, que sea la gráfica y la tabla de valores. ¿Veis? Ya lo tenemos así y le damos a Exe. Y entonces vamos a representar la función... Uy, a ver, perdón, lo borro. La función x cuadrado más 1. Vale. ¿Veis? A la hora de representar, ahora obtenemos la mitad de la pantalla de la calculadora es la gráfica y la mitad es la tabla de valores que en este momento la tenemos vacía. Si nos vamos a Shift F1, que en esto hemos empezado esta tarde, aquí podemos ir moviendo el cursor, ¿veis? Por la función, ¿lo veis aquí? Podemos ir moviendo el cursor por la función y ir marcando, nos sale para X el valor este, la Y vale tanto, y sacando la tabla de valores. También lo podemos hacer de una manera manual. Yo digo, bueno, si la X vale 0, Exe, ¿cuánto vale la Y? Pero, perdón, tenemos que volver a darle. Si la X vale 0, ¿cuánto vale la Y? No se me marca. A ver, perdón. Vamos a probar. 0, bueno, la Y vale 1. Se supone, que no sé por qué ahora no me sale, que aquí me sale la tabla de valores. Esta opción a mí me parece muy práctica, a lo mejor para alumnos no tanto de bachillerato, pero sí de la ESO, para que puedan trabajar las gráficas y las tablas de valores hacia un lado y hacia el otro. Bueno, pues espero que os haya valido, ha sido cortito, pero espero que os haya valido y entre las dos sesiones que hemos tenido del modo gráfico, del menú gráfico, pues hemos visto prácticamente todo lo que podemos hacer con él. Así que nada, muchísimas gracias.